En las crónicas antiguas de nuestras tierras, donde las montañas guardan silencio y los vientos susurran leyendas, se cuenta el relato de un guerrero cuyo orgullo era más filoso que su propia espada. Todos temían el acero de su espada, pero temían aún más la sombra de su orgullo. Ese era el murmullo que corría de boca en boca, de aldea en aldea, cuando se mencionaba a Darion, el guerrero arrogante. Su nombre no necesitaba presentación, bastaba oírlo para que los niños corrieran a esconderse bajo las camas, las mujeres cerraran las puertas con trancas pesadas y los hombres fingieran ocupar sus manos en cualquier tarea para evitar el peso de su mirada. No era un simple soldado errante. Era un hombre que había hecho del miedo su estandarte y del orgullo su armadura más impenetrable. Su espada, una hoja ancha y brillante, forjada según él con el hierro de 1000 enemigos caídos, colgaba siempre a su lado. Montado sobre su caballo negro, de ojos inquietos y crines como sombras danzantes, parecía más un jinete de tormentas que un mortal de carne y hueso. Darion no buscaba comida ni techo, porque podía arrebatarlos a su antojo. No peleaba por justicia, porque la justicia era un lujo de los débiles. Su único y verdadero combustible era la soberbia, ser mirado, ser temido, ser recordado. Creía firmemente que quien gobernaba con miedo, gobernaba para siempre. En una ocasión, al llegar a una villa de campesinos, se plantó en la plaza central y gritó con voz de trueno: «Soy Darion, el invencible. ¿Quién de vosotros tiene el valor de levantarme la mirada?» Nadie lo hizo. El silencio absoluto lo complació profundamente. Sonrió con la seguridad de un rey en su trono, convencido de que la sumisión de los demás era la prueba irrefutable de su grandeza. Pero los silencios, a veces, esconden semillas. Esa tarde, mientras los aldeanos recogían las pertenencias que él había tirado al suelo para su propio entretenimiento, un anciano murmuró a otro: «Se cree dueño del mundo, pero hay alguien en estas tierras a quien jamás podrá doblegar». Darion, que tenía un oído agudo para las ofensas, se giró como un lobo. «¿Qué has dicho, viejo?» El anciano dudó por un instante, pero sus ojos no temblaron. «Allá en la montaña», dijo con voz firme, «vive un monje tranquilo. No levanta espada, no manda ejércitos y, sin embargo, todos lo respetan». La plaza quedó helada. Algunos aldeanos se llevaron las manos a la boca, aterrados de que esas palabras hubieran llegado a los oídos del guerrero. Darion soltó una carcajada que retumbó entre las casas de adobe. ¿Respetan a un hombre sin armas? Patético. ¿Cómo puede un silencio valer más que mi acero? Porque no es un silencio vacío, respondió el anciano con una calma inquebrantable. Es un silencio que enseña. Aquella respuesta encendió un fuego en el pecho del guerrero. Para él, no era una anécdota, sino un desafío directo a la esencia de su poder. Esa noche, en la taberna, Darion no dejó de hablar del monje. Un anciano que inspira respeto sin blandir acero, bramaba golpeando las mesas. «Quiero verlo de rodillas. Quiero que todos presencien cómo lo humillo». Los aldeanos lo escuchaban en silencio. Algunos agachaban la cabeza, temerosos de provocarlo. Otros, sin embargo, lo miraban con una extraña lástima, porque intuían que el monje no era un hombre común. El guerrero no entendió esas miradas. No podía comprender que existiera otra fuerza en el mundo más allá de los músculos y del filo, y esa incomprensión envenenó aún más su orgullo. Al amanecer, Darion se colocó su armadura, montó a su caballo negro y anunció: «Subiré a la montaña, haré callar al que llaman sabio y, cuando regrese, no quedará duda de que el único digno de respeto soy yo». Los aldeanos se apartaron de su paso. Nadie osó detenerlo, pero en los ojos de todos brillaba la misma chispa, el presentimiento de que aquel viaje no sería como los otros.
El guerrero estaba a punto de enfrentarse a una fuerza distinta, invisible, imposible de cortar con una espada. Darion no lo sabía, pero el camino que emprendía no era hacia un simple templo de piedra, sino hacia el primer combate que realmente pondría a prueba su alma. Mientras Darion ascendía por la montaña, consumido por su arrogancia, muy lejos de allí, en la cima envuelta por nubes, el mundo parecía regirse por un ritmo diferente. En aquel lugar no resonaban los cascos de caballos ni los gritos de guerra. El aire era puro, las aguas cristalinas y hasta el viento parecía caminar en silencio entre los pinos. Allí se erguía un templo sencillo de madera y piedra. No tenía murallas, ni guardianes, ni tesoros. Sus puertas estaban siempre abiertas, como si no tuviera nada que esconder ni nada que temer. Dentro, las paredes estaban adornadas apenas con tapices sencillos y lámparas de aceite que lanzaban una luz suave y tibia. En ese lugar vivía el monje tranquilo. No se sabía con certeza su nombre. Algunos lo llamaban maestro, otros, simplemente, el silencioso. Los más viejos contaban que, muchos años atrás, había sido un hombre común, hasta que un día subió a la montaña y nunca volvió a bajar. Desde entonces, había dedicado su vida a la meditación, al trabajo humilde y a recibir a todo aquel que buscara consejo. No cobraba nada, no imponía reglas, no pedía obediencia. Solo ofrecía escucha, palabras breves y, sobre todo, ejemplo. Su serenidad era contagiosa. Aquella mañana, el monje estaba sentado frente al estanque que se extendía junto al templo. El agua estaba tan quieta que reflejaba las nubes como un espejo perfecto. Un joven aldeano, que había subido buscando consuelo tras la muerte de su padre, se arrodilló junto a él con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Maestro», susurró con voz quebrada, «¿cómo soportar el dolor de perderlo todo?». El monje guardó silencio un largo rato. Luego, con calma infinita, dijo, «¿Ves este estanque?». El muchacho asintió. «Si lanzas una piedra, el agua se agita. Las ondas parecen interminables». El monje dejó caer una ramita y señaló cómo el agua la rodeaba sin resistirse. «Pero al final, todo vuelve a la calma. El dolor es la piedra, hijo, pero tu corazón puede aprender a ser agua». El joven cerró los ojos y, por primera vez en días, respiró con serenidad. Así transcurría la vida en la montaña, lejos del ruido y la furia. Pero esa tarde, un comerciante subió jadeando la ladera. «Maestro, he oído rumores terribles», dijo entrecortado. «El guerrero Darion viene hacia aquí. Dice que quiere humillarlo, que demostrará que usted no merece el respeto de nadie». Los otros peregrinos que escuchaban palidecieron. Habían oído las historias del guerrero, de su crueldad y su risa burlona. Algunos propusieron cerrar el templo, huir, esconderse. El monje, en cambio, permaneció sentado, sin siquiera fruncir el ceño. «El viento sopla donde quiere», dijo con voz tranquila. «Si el guerrero sube, lo recibiremos como se recibe al viento, sin ponerle muros». El comerciante lo miró, incrédulo. «Pero no hará nada. Ese hombre no entiende de paz, solo respeta la fuerza». El monje lo miró a los ojos y sonrió apenas. «Entonces, tendrá que aprender que la fuerza no es lo único que existe». Mientras tanto, en el valle, Darion cabalgaba hacia la montaña, convencido de que en pocas horas aquel monje sería un nombre borrado por su espada. Pero arriba, el silencio del templo esperaba, inmutable, como si supiera que no se trataba de un encuentro entre dos hombres, sino de un choque entre dos mundos, la soberbia del guerrero contra la calma del sabio. El sol trepaba por el horizonte cuando Darion, seguido por un pequeño grupo de aldeanos, unos por miedo y otros por curiosidad, inició el ascenso final.
El camino era empinado y la senda, cubierta de raíces, se internaba en un bosque antiguo. El guerrero avanzaba con paso firme, abriéndose paso como si el mundo entero le perteneciera, su espada rozando el suelo, recordándole a todos quién tenía el poder. Hablaba en voz alta, para que lo escuchara el propio cielo. Un viejo callado que cree que el silencio vale más que la espada. Ridículo. Veréis cómo lo pongo en su sitio. Un campesino de rostro curtido murmuró para sí, ojalá tu espada pudiera cortar tu orgullo. El aire se hacía más fresco y el murmullo del valle quedaba atrás. Cuanto más cerca estaba del templo, más crecía su ira. La idea de que un anciano pudiera ser respetado sin blandir armas lo enfurecía como si fuera una ofensa personal. El respeto se gana con sangre, gruñía entre dientes, no con rezos ni silencios. Finalmente, llegaron a un claro desde donde se divisaba el templo, pequeño, sereno, una mancha blanca entre los pinos. Darion clavó la espada en el suelo y señaló con gesto altivo, ahí está vuestro ídolo de madera y rezos. Hoy veréis cómo el respeto que tanto le dais se convierte en ceniza. Al llegar a la entrada, desmontó con un golpe seco. La construcción era sencilla, sin murallas, sin guardias, con las puertas abiertas. Aquello lo enfureció aún más. Entró con pasos que resonaban como tambores de guerra. Dentro, el monje estaba sentado en el suelo de madera, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Frente a él, un cuenco con agua reflejaba la luz. El aire olía a incienso y a madera quemada. Darion se detuvo, desconcertado. Esperaba un hombre tembloroso, pero el monje simplemente estaba. Tú, bramó Darion, su voz rebotando en las paredes. Soy Darion, el invencible. He venido a ver si eres tan sabio como dicen. El monje no abrió los ojos. Darion, furioso, pateó el cuenco de agua. Te hablo, viejo. ¿O es que el miedo te ha dejado mudo? Entonces, con la calma de un río que nada detiene, el monje abrió los ojos. Lo miró como si mirara a un árbol o una nube, sin odio, sin temor. Solo observó. Has viajado mucho, dijo con voz suave, pero no has avanzado nada. Las palabras fueron un golpe invisible. El guerrero frunció el ceño. ¿Qué insinúas? Que cargas con tu espada y con tu orgullo como si fueran alas, respondió el monje. Pero solo te hunden más en la tierra. Darion soltó una carcajada seca. Tonterías de viejo. La espada me ha dado todo, poder, respeto, victorias. ¿Respeto?, preguntó el monje, ladeando la cabeza. ¿O miedo? El silencio fue absoluto. Darion apretó los puños. Se inclinó, con el rostro a un palmo del monje. Si no me temes, ¿por qué no te defiendes? El monje sostuvo su mirada. Porque tu espada no puede herirme más de lo que ya te hiere tu propio orgullo. Darion retrocedió, confundido. Estaba acostumbrado a gritos y súplicas, pero aquel hombre no reaccionaba. Eres un cobarde, rugió, levantando la espada. Si no luchas, te destruiré. El monje cerró los ojos de nuevo. Destruye, si eso te calma. Pero recuerda, lo que destruyas fuera no apagará el fuego que arde dentro de ti. El guerrero levantó la espada, pero algo lo detuvo. Por primera vez, sintió que aquel hombre lo veía de verdad, no como un monstruo temible, sino como un hombre atrapado en su propia arrogancia. Bajó la espada lentamente, no por rendición, sino por desconcierto. No me engañarás con tus palabras suaves, anciano, gruñó. No hay sabiduría que resista el filo de mi acero. El monje sonrió apenas. Entonces, prueba. Y volvió a cerrar los ojos.
El silencio lo devoraba por dentro. Necesitaba que los demás lo vieran dominar. Salió del templo y se plantó frente a los campesinos. «A este hombre lo respetáis por nada», gritó. «No tiene coraje para enfrentarse a mí. Mirad cómo tiembla». Pero todos sabían que el monje no se había movido ni un ápice. Entró de nuevo y comenzó a tirar objetos al suelo. El ruido fue ensordecedor. «Mira, viejo, tu templo cae ante mí. ¿Cómo caerás tú?». El monje abrió los ojos y observó el desastre sin enfado. Quien necesita destruir lo que no entiende, solo muestra su propio vacío. «Silencio», gritó Darion, apuntándole con la espada. «Te haré hablar, aunque sea con gritos de dolor». «Tu espada no puede obligar a mi lengua», dijo el monje con calma. «Solo puede revelar tu miedo a lo que no puedes controlar». Los aldeanos murmuraban entre sí, «El que parece perder el control es Darion». Ese murmullo era peor que cualquier golpe. Desesperado, montó en su caballo y gritó la amenaza final: «Si no peleas conmigo, haré que tus discípulos paguen tu cobardía». Los campesinos retrocedieron, aterrados. Pero entonces, el monje se levantó por primera vez. Caminó lentamente hasta la multitud y se colocó frente a Darion. «Aquí estoy. Si deseas destruir, destruye este cuerpo. Pero recuerda, un cuerpo cae, una enseñanza permanece». El asombro recorrió a la gente. Darion levantó la espada, temblando entre la rabia y la duda. El sol brilló sobre el filo. El monje lo miraba sereno, sin miedo, solo con una calma tan profunda que parecía infinita. Y en ese instante, el guerrero, famoso por no titubear jamás, se encontró paralizado. Una voz infantil rompió el silencio: «Mamá, ¿quién tiene miedo ahora?». La pregunta atravesó a Darion como una lanza invisible. La burla que pretendía infligir se había vuelto contra él. Con un bramido feroz, Darion se lanzó hacia el monje, bajando la espada con toda la fuerza de sus brazos. Pero cuando el golpe cayó, no encontró resistencia. El monje había dado un paso al lado, lento y natural, como quien esquiva una hoja que cae del árbol. La espada golpeó el suelo de piedra, levantando chispas. «Tu furia es fuerte, pero ciega», dijo el monje sin alzar la voz. «Golpeas al viento, y el viento no sangra». Darion atacó de nuevo, una y otra vez, un torbellino de acero y músculos. Y cada vez, el monje se movía lo justo, esquivando sin prisa, como si conociera cada movimiento antes de que sucediera. Los aldeanos miraban boquiabiertos. El invencible no podía acertar un solo golpe. Desesperado, Darion alzó la espada con ambas manos y la dejó caer sobre el altar del templo, partiéndolo en dos. «Mira lo que hago con tu sabiduría», gritó. El monje lo observó y luego dijo: «Un hombre puede quemar un bosque, pero nunca apagar la primavera». Las palabras hicieron que varios aldeanos bajaran la cabeza, conmovidos. El contraste era brutal. El guerrero gritaba y destruía, mientras el monje, con pocas palabras, pesaba más que todos los golpes juntos. El miedo hacia Darion se deshacía poco a poco, reemplazado por un asombro nuevo. Ya no lo veían como un invencible, sino como un hombre atrapado en su propia furia. «¿Qué clase de hechicería es esta?», gritó Darion, sudando. «No lucho contra ti, Darion», respondió el monje. «Lucho contra tu orgullo». Enceguecido por la rabia, Darion arrancó una antorcha de las manos de uno de sus hombres. «Si no puedo humillarte con pruebas, lo haré con fuego y acero. Hoy tu templo arderá, y contigo tu falsa sabiduría». Lanzó la antorcha contra las paredes de madera. Las llamas prendieron con un crujido seco, devorando en segundos lo que había sido un refugio de paz. El humo negro se alzó hacia el cielo.
Atrás, rugió Darion a los aldeanos. Quien intente salvar este lugar caerá bajo mi acero. El terror los inmovilizó. Pero entonces, la voz serena del monje atravesó el rugido del fuego. El fuego no destruye más que madera y piedra. Lo que nos une no puede arder. Como si esas palabras hubieran abierto una puerta, un anciano dio un paso adelante. Si no defendemos este templo, ¿qué nos quedará mañana? La duda se quebró. Un joven corrió hacia el pozo con un cubo de agua. Dos mujeres arrancaron ramas verdes para golpear las llamas. Los niños formaron una cadena pasando cántaros de mano en mano. El pueblo entero se movía como un solo cuerpo, desafiando la orden del guerrero. Darion enloqueció. Se abalanzó sobre ellos, espada en mano, pero esta vez, en lugar de huir, lo enfrentaron. Por cada aldeano que retrocedía, dos más daban un paso al frente. Ya no eran un pueblo disperso, eran una multitud unida. El esfuerzo colectivo logró contener el incendio. El templo, ennegrecido y marcado, seguía en pie. Un grito de júbilo estalló entre los campesinos. Habían salvado su santuario, pero, más importante aún, habían vencido al miedo. Insensatos, vociferó Darion, con la voz quebrada. Yo soy la fuerza, yo soy el poder. El monje dio un paso hacia él. Eres fuego, Darion. Brillas con violencia y consumes lo que tocas. Pero el fuego, cuando arde sin control, acaba por devorarse a sí mismo. El pueblo, ahora un muro humano frente al monje, lo miró fijamente. Por primera vez en su vida, Darion sintió lo que nunca había experimentado en un campo de batalla, una soledad absoluta. Su autoridad se había desmoronado. Jadeante, con el corazón latiéndole con violencia, levantó la espada una última vez. Apartaos, rugió. Pero el pueblo no se movió. El silencio de la multitud fue más fuerte que su grito. Un joven campesino se adelantó. Si quieres llegar a él, tendrás que pasar primero por mí. Y luego otra voz, y otra más, hasta que el aire se llenó de un clamor firme, y por mí también. El grito colectivo fue un golpe invisible. Darion cargó hacia adelante, dispuesto a atravesar a quien se interpusiera. Pero justo cuando dio el primer tajo, ocurrió lo impensado. La espada, pesada y húmeda de sudor, se le resbaló de las manos. Salió volando y cayó con estrépito a pocos pasos del monje. El silencio fue total. Darion se quedó de pie, con las manos vacías, desnudo ante todos. El monje, sin alterar su calma, se inclinó, levantó la espada con sus manos delgadas y caminó hasta el guerrero. Se la ofreció de vuelta. Toma tu espada, Darion, dijo con voz firme. Pero recuerda, un hombre no cae cuando pierde su arma, sino cuando pierde su propósito. Darion tembló. Tomó el arma, pero sus manos ya no tenían la misma firmeza. Sintió un peso insoportable. Sus brazos bajaron poco a poco. El enemigo no estaba frente a él, sino dentro de sí mismo. Alzó la espada por última vez, con un rugido de furia desesperada. Si no puedo vencer tu silencio, monje, te haré callar para siempre. Cargó hacia adelante. La espada cortó el aire en un arco mortal. Pero en el último instante, el monje no esquivó. Permaneció firme, con los ojos abiertos. El acero se detuvo a un palmo de su cuello. Darion temblaba, paralizado no por una fuerza mágica, sino por la mirada limpia y serena que desnudaba su alma. Tu espada no me hiere, Darion, dijo el monje. Tu orgullo sí. Ese es tu verdadero enemigo. Las palabras se clavaron más hondo que cualquier flecha. Con un grito desesperado, Darion volvió a atacar.
Pero esta vez, el monje simplemente dio un paso al costado, un movimiento mínimo, fluido, natural. La furia del guerrero lo traicionó. Su propio ímpetu lo desequilibró, haciéndolo tropezar y caer de rodillas frente al monje, con la espada clavada en el suelo. El guerrero invencible estaba vencido. «Mírate, Darion», dijo el monje, con compasión. «Has luchado contra todos menos contra ti mismo. Tu propio orgullo te ha arrojado al suelo». Darion levantó la cabeza. En los ojos del pueblo ya no vio miedo, sino algo mucho más devastador, libertad. Y en ese momento, comprendió que había perdido. La armadura, ennegrecida y pesada, lo hundía en la tierra. «Estoy vacío», murmuró con voz ronca. «Todo lo que creí que era fuerza. No me ha dejado nada». El monje colocó una mano sobre su hombro. «No estás vacío, Darion. Estás al comienzo. Bajo las ruinas del orgullo puede crecer la humildad, si así lo eliges». El guerrero miró su espada, el símbolo de toda su vida y de todo su error. La tomó, la sostuvo un instante, y luego la dejó caer de nuevo, apartándola. El sonido metálico al chocar contra las piedras fue como un trueno que anunciaba el fin de una era. El pueblo estalló en un grito de victoria, la victoria de la unión sobre la tiranía. Darion permaneció de rodillas, mirando al cielo estrellado que se abría sobre ellos. «No sé cómo empezar», dijo con voz quebrada. «Empieza por dejar tu espada aquí», respondió el monje con ternura. «Y por caminar entre ellos como uno más, no como su dueño». El templo ennegrecido permaneció en pie, no como una ruina, sino como un testimonio de que la soberbia arde y se consume, mientras la humildad permanece. Y el nombre de Darion ya no sería recordado como el invencible, sino como el hombre que, de rodillas, descubrió que la batalla más importante es la que se libra contra uno mismo, y que la espada más poderosa es la que nunca se necesita blandir.